Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a los actos conclusivos de la investigación penal en el procedimiento ordinario penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María dentro de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, una clase de disertación que forma parte del temario de dicha universidad y por lo tanto quienes me estén escuchando y que no sean alumnos míos quizás encuentren una referencia un tanto normativa al asunto, ¿no? Pero es que está vinculado al cumplimiento de un programa dentro de un temario de una universidad a los efectos de una evaluación posterior. Quien les habla, como les decía con anterioridad o les digo ahora novedosamente, es el profesor Ángel Serpa Aponte y estas clases virtuales de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Derecho Penal Constitucional, las pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiere ingresar el mismo y visualizar estas sesiones. Esto se transmite en diciembre de 2020. Estimadísimos, la fase preparatoria como fase de investigación en el proceso penal venezolano pues tiene que concluir. No puede hacerse infinita, es finita. Y por lo tanto, a partir de lo que se establece en los artículos 297 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, se habla de los llamados actos conclusivos de la fase de investigación. Por decirlo de alguna forma, actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal. Como le manifestaba en otras oportunidades, el 262, 263 del COP establece la llamada finalidad de la fase preparatoria para encontrar elementos de investigación, elementos de convicción que van a sustentar dicho acto conclusivo. Esos actos conclusivos son fundamentalmente tres. El archivo fiscal, y te lo estoy mencionando en el orden que están colocados en el Código Orgánico Procesal Penal. El archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento y la acusación pública o acusación fiscal. Esos tres tipos de actos conclusivos reflejan un determinado tipo de convencimiento. Si el convencimiento es positivo por parte del titular de la acción penal, pues presentará la llamada acusación pública, que está siendo regulada en el artículo 308 del COP. Si el convencimiento es negativo por parte de ese titular de la acción penal, pues entonces presentará una solicitud de sobreseimiento. Y ni para ti ni para mí no hay ni un convencimiento positivo ni un convencimiento negativo, sino que lo que existe actualmente es una ausencia de convencimiento. En este momento no estoy convencido porque el uso de esa fase preparatoria, de esa fase de investigación, el encuentro de los elementos de convicción no me permiten convencerme o de forma positiva y por lo tanto acuso, o convencerme de forma negativa y por lo tanto presento una solicitud de sobreseimiento. Ese tercer acto conclusivo en la cual no hay ni un convencimiento positivo ni un convencimiento negativo es el decreto de archivo fiscal. Como se dan cuenta, esas tres formas de concluir la fase preparatoria como fase de investigación va a provenir del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Ese Ministerio Público cuyas atribuciones de ejercicio de la acción penal frente a la comisión de delitos, bueno, se establece en el propio artículo 285, 3 y 4 de la Constitución. Le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Pero además lo reafirma el 11 del COP, el 111 del COP, el 24, el 25, además de la ley orgánica del Ministerio Público. Va a provenir por parte del fiscal del Ministerio Público. Más de alguno me preguntará, pero espérese, profesor, ¿y qué pasa con la víctima? La víctima no puede hacer concluir la fase preparatoria. Pues te diré, en principio no. Cuando la víctima, por ejemplo, presenta la querella para poner en conocimiento
la existencia de un delito ante los órganos de persecución no hace más que eso, poner en conocimiento, abrirle los ojos al titular de la acción penal, a los órganos de persecución. Pero luego de admitida esa querella o luego de admitida esa denuncia, si es que la denuncia la presentó la víctima, porque también la denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga un conocimiento del delito. En el caso de la querella, inexorablemente tiene que ser la víctima. Entonces, si prospera esos actos de empuje proformadores de la acción penal, de poner en conocimiento, le corresponderá al Ministerio Público una imputación que ahora sabemos por la famosa sentencia 537 de julio del año 2017 de la Sala Constitucional, que tiene que ser en sede jurisdiccional, en la llamada audiencia de imputación. Pero luego de esa imputación, después de la imputación, es que corresponderá la presentación del acto conclusivo de la fase preparatoria. Entonces nos vamos ubicando un poco en tiempo. La presentación del acto conclusivo no es solamente después de una investigación, sino después de una imputación. Mal se podría hablar de un acto conclusivo de la fase preparatoria sin que previamente haya existido una imputación. Hay una figura por allí que a lo mejor ustedes me han escuchado, ¿verdad? Que es la llamada desestimación. Desestimación de la denuncia o desestimación de la querella. Si se desestima la denuncia o la querella, es porque no ha habido admisión de la misma. Bien sea porque el hecho no configura un delito o bien sea porque sí configura un delito, pero es un delito de instancia de parte agraviada que debió haberse iniciado es por una acusación privada y no por la vía de la forma de inicio del procedimiento ordinario por delito de acción pública. Entonces, la desestimación implica que no hay una imputación. Si hay una desestimación, no habrá una imputación. Dicho en mejores palabras, un sustrato, un elemento esencial para que pueda existir un acto conclusivo es que previamente existe una imputación. Cuando yo te hablo de un sustrato, ustedes que son alumnos míos de la Universidad Santa María, es como yo decirte, bueno, para poder ver procesal penal 2, primero tenías que haber pasado procesal penal 1. Para poderse interponer un acto conclusivo de la fase preparatoria, tuvo que haberse dado previamente una imputación. Es decir, habrá un acto conclusivo frente a un imputado. Frente a un imputado ante el cual en esa audiencia de imputación, aquella regulada por el artículo 236, ¿verdad? Del COP, artículo 372 y ahora con la sentencia 537 de julio de 2017, a alguien se le señaló un hecho en concreto, pero además se le señaló una calificación jurídica, pero además se le intimó con respecto a elementos de convicción que sustentan el hecho y que sustentan la atribuibilidad de ese hecho con respecto a un imputado. Pero además se le señala, se le incrimina un hecho, una calificación jurídica, la denominación de un delito, un delito que es típico, culpable, antijurídico, pero fíjate que todavía no hay pruebas propiamente como tal. No la hay porque las pruebas tienen que ser contradichas. Okay. Hasta ahora lo que hay es el encuentro de elementos de convicción mayoritariamente encontrados, digamos, a espaldas del propio procesado, porque fueron elementos que fueron encontrados por vía de diligencia de investigación policial, criminalística, ¿verdad? Y que hasta ahora no han sido contradichos. Más bien la contradicción contra esos elementos de convicción presentes en la acusación, ahora es que va a surgir, si se presenta como acto conclusivo la acusación, a través de las excepciones. Las excepciones cuestionando y sobre todo la excepción de acción promovida ilegalmente. Entonces, ubicado ya esto en contexto,
colocado en contexto de lo que se pretende abordar hoy con estos actos conclusivos de la fase de investigación, que sería lo mismo, actos conclusivos de la fase preparatoria, y ya les señalo que esta disertación en su momento inicial va a durar 40 minutos, pero que luego nos vamos a reintegrar, se van a reintegrar ustedes para 15 minutos más, porque hasta las 4 yo podría dar esta disertación, las 4 del día de hoy, porque me está esperando también una disertación muy importante a la cual se los invito en la cátedra Jorge Rosell, ¿verdad? Que se ubica también en YouTube, de un profesor universitario sobre aspectos fundamentales, sobre la pandemia y los efectos criminológicos, de la pandemia, el profesor Keimer Ávila. Pero bueno, entonces se van a reintegrar a las 4:40 cuando esto acabe, con las mismas coordenadas. Volviendo a lo que nos ocupa, vamos a ubicarnos, ¿verdad? En una relación flujográfica, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando como actos conclusivos de la fase de investigación? Fíjense que ya esto lo hemos trajinado hasta el cansancio. Recuerden ustedes, mis alumnos, que estamos hablando es del procedimiento ordinario, ¿ok? Donde se ventilan los delitos de acción pública que superan a los 8 años en su límite máximo, o que no sean algunos que aún no superando a los 8 años en su límite máximo, no sean los exceptuados que describe el artículo 354. Mi estimado, advierto, porque si estaríamos hablando de algún procedimiento especial, por ejemplo, la flagrancia o el procedimiento especial por delito menos grave, nada de lo que yo estoy abordando en este momento les servirá. Estoy abordando solamente los actos conclusivos de la fase de investigación en el procedimiento ordinario. Recuerda que el Código Orgánico Procesal Penal regula el proceso penal, pero ese Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Ahora que se está incorporando Eileen Martínez, viendo por acá, entonces ese proceso ordinario, ese Código Orgánico que regula el proceso penal contiene el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Bueno, entonces, ¿qué día es hoy? Miércoles. Ay, Dios mío, disculpen mis alumnos de la Santa María. No di ayer la reunión sobre, me olvidé pues de la reunión con los alumnos con respecto a que iba a ser el martes a las 7. La verdad, me olvidé, me van a disculpar. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, fíjense que estoy abordando solamente la forma de concluir esa fase inicial de investigación de dicho procedimiento ordinario. Entonces, fíjense, aquí tenemos una audiencia de imputación, que como ya he dicho hasta el cansancio, la imputación, señalamiento del hecho en concreto, de la calificante jurídica, de la atribuibilidad, se realizó en sede judicial, porque así lo exige la sentencia de la Sala Constitucional que crea precedente vinculante, la famosa 537 del 12 de julio del año 2017. En esa audiencia de imputación se decidió, digamos, el contenido cautelar del asunto, o se dictó una medida privativa de libertad o se dictó una medida cautelar sustitutiva, algunas cualesquiera de las que está descrita o varias de ellas de las que está descrita en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. La medida judicial preventiva privativa de libertad es la que está descrita en el artículo 236 del COP, no confundir con la orden de aprehensión, porque esa orden de aprehensión es para aprehender al ordenado y llevarlo precisamente a la audiencia de imputación, en donde se va a generar o la medida privativa de libertad o la medida cautelar sustitutiva. También se va a decidir en dicha audiencia de imputación la finalidad procedimental, es decir, si se acoge el llamado procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución, y también paralelamente la llamada fase recursiva, porque cualquiera de las decisiones que se puedan dictar
en dicha fase, si causan un gravamen trascendente, pueden ser apeladas, bien sea por la vía de la apelación de autos, si son autos, o bien sea por la vía de la llamada apelación de sentencia. También nos vamos, puede ser que allí se dicte el procedimiento, alguno de los procedimientos especiales, como por ejemplo puede ser el procedimiento por delito menos grave o puede ser el procedimiento por flagrancia. Ahora bien, va a haber, digamos, dos tipos de investigación en dicha fase preparatoria. Una investigación que sea anterior a la audiencia de imputación, precisamente los elementos allí encontrados es lo que ha permitido definitivamente imputar al procesado en la audiencia de imputación. Pero también puede haber una imputación puede haber una investigación post-imputación. Me repito, puede haber una investigación pre-imputación anterior a la audiencia de imputación, pero también el encuentro de elementos de investigación puede mantenerse posterior a la imputación. De hecho, si lo que se dictó fue una medida judicial preventiva privativa de libertad, a los 45 días es que se presentará el acto conclusivo, cualquiera de los actos conclusivos que le he mencionado con anterioridad. ¿Y para qué se van a usar esos 45 días continuos? Precisamente para la investigación. En cambio, si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, ya no tengo esta medida cautelar sustitutiva descrita en el artículo 242, ya yo no tengo el apremio, digamos, de presentar una acusación en los 45 días, porque las pautas del 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal me permiten un mayor tiempo para la presentación de dicho acto conclusivo. Entonces, eso fue lo que ocurrió en la llamada audiencia de imputación. Por cierto, que si lo que se decide, lo que se decreta es el procedimiento por flagrancia, entonces de inmediato las actuaciones se pasarán al tribunal de juicio para que el Ministerio Público, habiéndose calificado el procedimiento abreviado por flagrancia, presente su acto conclusivo de 10 a 15 días ante el tribunal de juicio. Obviamente estaríamos hablando de los días hábiles que tiene el tribunal de juicio para poder recibir, porque ya se agota la competencia por parte del tribunal de control. Ya al dictarse el procedimiento abreviado por flagrancia, ya se remiten las actuaciones al tribunal de juicio para que él reciba el acto conclusivo. Pero vamos a quedarnos en el procedimiento ordinario porque eso es lo que nos está abordando en el día de hoy. Los llamados, repito, actos conclusivos de la fase preparatoria, de la fase de investigación del procedimiento ordinario. Como primer acto conclusivo nos vamos a encontrar el decreto de archivo fiscal. Les había dicho, les había introducido esa figura manifestándole que ante ella no hay algún convencimiento positivo, porque de haber algún tipo de convencimiento positivo, pues se presenta la acusación. No hay un convencimiento negativo, porque de haber un convencimiento negativo, el fiscal del Ministerio Público solicitaría el sobreseimiento. Aquí, frente al llamado decreto de archivo fiscal, hay una ausencia de convencimiento. Por cierto, no es porque el Ministerio Público no haya usado dicha fase preparatoria, dicha fase de investigación, a los efectos de encontrar dichos elementos de convicción. Los ha usado, ciertamente los ha usado, pero resulta que el elemento fundamental no se tiene, el elemento que permitiría de una forma definitiva obtener un convencimiento positivo o negativo no se tiene, pero existe la probabilidad de obtenerlo, ¿ok? Ahorita objetivamente no se tiene, pero hay la probabilidad, ¿ok? Entonces,
fíjense que dentro de esa teoría de las probabilidades, bueno, no hay un problema de absoluta certeza, pero hay una probabilidad, quizás asomarnos a una categoría actuarial del asunto. De alguna forma, ese fiscal del Ministerio Público que estaría presentando el decreto de archivo fiscal, estaría de alguna forma manifestando, estaría motivando por qué esa prueba que considera que es crucial se puede obtener, pero que ahorita, en este momento, no se tiene. De alguna forma tendría que manifestar dentro de ese decreto de archivo fiscal la probabilidad de obtener dicha prueba, la objetivización de dicha probabilidad, a pesar de la aparente contradicción de la frase. Porque si es una forma en la cual objetivamente no hay posibilidad alguna, es decir, el único testigo referencial murió, es un hecho notorio que ese testigo referencial murió de forma definitiva, ¿ok? El objeto que por vía de una investigación permitiría determinar si con ese documento fue que se falsificó o se realizó la estafa, se perdió. Bueno, de forma alguna va a lograr probarse ese hecho. Y por lo tanto, se le exigiría al fiscal, oye, ¿por qué estás decretando el archivo fiscal si de forma alguna, no hay probabilidad alguna que puedas encontrar ese elemento que te sustente un convencimiento? Debería más bien es haber presentado una solicitud de sobreseimiento. Ese decreto de archivo fiscal, los fiscales decretan, los jueces dictan autos o sentencias. A pesar de que en el código, y a veces yo mismo he incurrido en el error de decir el juez decretó, ¿verdad?, una sentencia. En realidad, los jueces sentencian, dictan autos. Los fiscales decretan, decreto de orden de inicio, decreto de reserva de las actuaciones, decreto de archivo fiscal. En el ámbito procesal penal, no quiero invadir el campo de la consideración de los decretos que provienen del Ejecutivo como acto administrativo, ¿verdad? O como referencia normativa en el ámbito del derecho público. Estoy abordándolo específicamente, digamos, en la nomenclatura procesal penal regulada en el Código Orgánico Procesal Penal. Ese decreto de archivo fiscal va a conducir a dos efectos. El primer efecto es la desimputación, ¿ok? Porque a ti te sonará muy bonito, el fiscal dirá, bueno, mira, es que no tengo ahorita los elementos, hay una probabilidad de obtenerlo, perfecto, pero mientras la persona está presa o mientras la persona está sufriendo una medida cautelar sustitutiva. Por lo tanto, al no poderse sostener esa probabilidad de la imputación, el efecto del decreto de archivo fiscal es que cesa la imputación. Ya ese procesado no ostenta la condición de imputado, se da la desimputación. Pero el otro efecto que se originaría con el decreto de archivo fiscal es que cesa también la pretensión cautelar. Es decir, cesaría esa medida judicial preventiva, privativa de libertad o esa medida cautelar sustitutiva. Profesor, pero espérese, hay que esperar que el juez de control homologue ese decreto de archivo fiscal, pero para nada, en absoluto. El decreto de archivo fiscal está en cabeza del fiscal del Ministerio Público. El fiscal decreta el archivo. La única posibilidad muy remota y que ello tendría que ser abordado es que pudiera darse el llamado efecto de cese. Es si la víctima solicita un examen de la medida y en mi humilde criterio, en el simple decreto de archivo fiscal no deja de cesar, es decir, se mantiene el cese de la condición de imputado o el cese de la condición de coercionado, aun cuando la víctima haya podido presentar un examen de la medida o aún inclusive que se tratara de un delito como lo establece el 297 y siguiente, contra la cosa pública con multiplicidades de víctimas en la cual se da la necesidad de la consulta ante el fiscal superior. El fiscal de la causa, al decretar el archivo fiscal, la norma es bien preclara, la del 297, en la cual cesa la condición de imputado y cesa la condición de coercionado.
Eso como efecto del decreto de archivo fiscal. Como el tiempo me apremia y en realidad hay otras circunstancias que tendríamos que analizar frente al archivo fiscal, yo prefiero analizarlo cuando veamos la referencia normativa, ¿ok? Y yo no quiero salirme de la referencia gráfica del asunto para que ustedes en una noción de conjunto pudieran visualizar estos actos conclusivos. El segundo acto conclusivo que tienen ante sí es la solicitud fiscal de sobreseimiento. El sobreseimiento. Como lo he dicho en otras oportunidades, ese sobreseimiento demuestra un convencimiento negativo por parte del titular de la acción penal, que sería el fiscal del Ministerio Público. Si tuviese un convencimiento positivo, presenta la acusación. Ahora bien, mis estimados, cuando yo te menciono la palabra sobreseimiento hay que tener mucho cuidado, porque hay el llamado sobreseimiento solicitud y el llamado sobreseimiento decisión. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente al llamado sobreseimiento solicitud de parte del fiscal del Ministerio Público. Por cierto, que a esa decisión de sobreseimiento que dictará el juez de control se puede llegar no solamente porque el fiscal esté solicitando el sobreseimiento, sino porque lo solicite el propio procesado, en este caso el imputado, bien sea oponiendo una excepción o conforme lo establece el 127 del Código Orgánico Procesal Penal a través de una simple solicitud de sobreseimiento en la propia audiencia preliminar, en la fase intermedia. Pero pudiera ser que esa decisión de sobreseimiento, conforme lo establece el 313, numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, surja oficiosamente por parte del juez de control. El juez de control, al no admitir la acusación, pues dicta el sobreseimiento. Pero yo ahora lo que me quiero concretar exclusivamente es a la solicitud fiscal de sobreseimiento como acto conclusivo de la fase de investigación. No llegar al sobreseimiento de decisión porque el juez oficiosamente lo dictó o porque se le declara con lugar la excepción al procesado, no. Sino cuando la pretensión del propio fiscal del Ministerio Público es una pretensión negativa, no acusa, sino en su lugar presenta una solicitud de sobreseimiento. Obviamente que en pocos minutos yo no puedo abordar todas las aristas que están presentes frente al sobreseimiento, inclusive en los posgrados, en las universidades, ello se da hasta como una materia exclusivamente dentro de un semestre. Pero digamos que el sobreseimiento como pretensión fiscal se encuentra regulado en números clausus, no en números apertus, no por cualquier circunstancia, en lo que establece el 300 del COP, si las causales por las cuales el fiscal solicitaría el sobreseimiento. Como la ven en la grafía, la primera de ellas es que el hecho no ocurrió. Es decir, el hecho, el supuesto de hecho que se le imputa a alguien y de la cual se deriva un delito, pues no ocurrió. Pues no hubo hurto. Lo que hubo fue una donación. Te regalé un bien mueble. No hubo estafa. Hubo una donación. Te regalé un bien mueble o un bien inmueble. No hubo violación. Hubo un acto sexual con violencia, pero hubo un acto sexual consentido. No hubo un homicidio, sino que murió por causa natural. ¿Ok? La condición de cardiópata de la víctima, ¿ok? Que ya ni sería víctima. Entonces, el hecho como tal, pues no ocurrió. O inclusive puede darse la circunstancia que, bueno, ni una cosa ni la otra. No es que estaba muerto. Aquí está la persona viva. No es que hubo un apoderamiento del bien mueble fuera del ámbito. No, mira, aquí está el bien mueble. Nunca ha dejado de estarlo. El hecho como tal, pues ciertamente no ocurrió. Es decir, lo fáctico no existió. Pero hay otra causal que se describe en el 300. No hubo participación. ¿De quién? De quien hasta ahora ostenta la condición de imputado. Entonces, el hecho sí ocurrió, pero en él no participó ni como autor, ni como cooperador, ni como instigador. Es decir, ni fue perpetrador, ni fue partícipe del hecho. Por lo tanto, se sobresee una imputación. Esa imputación que se realizó en la llamada audiencia de imputación. Entonces, el hecho sí ocurrió. Otro sería, ¿ok? Entonces, bueno,
se sobresee la imputación. Bueno, se continuará investigando, pero ese que ostenta la condición de imputado, pues no fue. Se sobresee su imputación, a diferencia de lo que existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal anterior al COP, en donde se hablaba del sobreseimiento del hecho. Ahora se habla del sobreseimiento de una imputación. ¿Qué otra cosa pudo haber ocurrido conforme al 300 COP? No hubo delito. A ver, pero no era lo mismo que en el primero, 300 numeral 1. No, no. Allí hablamos de que el hecho que configura un delito. Aquí pudo haber ocurrido el hecho, pero recordemos que el delito es una realidad, digamos, plural. Los diferentes elementos que conforman un delito, ¿verdad? Bien sea que asumamos la estructura binaria del delito, en donde ese delito se divide en tipicidad y en antijuricidad, porque la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad, o bien sea que asumamos una estructura tríptica del delito, ¿verdad? Tipicidad, culpabilidad y antijuricidad, y al final del camino la punibilidad. Algunos de los elementos que excluyen a esas circunstancias de delito, pues no están presentes, ¿ok? Tipicidad, por ejemplo, se exige una condición objetiva de punibilidad. Seducción con promesa matrimonial. Bueno, pero la seducida tiene 23 años de edad y por lo tanto el delito exige que para la seducción haya de tener menos de 22 años de edad. Ese elemento no está. Corrupción, bueno, pero la persona que recibe el dinero ni administraba, ni guardaba, ni custodia, ¿verdad? Algún bien público. El elemento no está. Pero puede ser que se da un elemento que excluya la culpabilidad. Bueno, hay un problema de error, hay un problema de inimputabilidad por minoridad, por enfermedad mental, por el estado del dormido. O puede ser que el hecho aparentemente sea típico y culpable, y no voy a caer ahorita en la discusión de si el hecho antijurídico es culpable o no, o es típico o no, para no enredar un tanto la explicación, porque en eso hasta las propias escuelas se debaten. Pero el hecho, existe una causa de justificación, ¿ok? Una causa de justificación que hace que el hecho sea jurídico y no antijurídico. Está el ejercicio de profesión o cargo, el estado, la legítima defensa, inclusive hasta la propia defensa putativa, el cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, por cierto, que tienen que ser causas de justificación que no requieran su probanza, porque ya están al margen de toda duda. Es decir, si ellos requerían su probanza en el juicio oral y público, mal el fiscal podría solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué otra razón se pudiera solicitar ese sobreseimiento conforme al número clausos descritos en el artículo 300? Bueno, porque no hay acción. Cuando hablamos de acción, de ausencia de acción en el sobreseimiento, estamos hablando de pretensión procesal. Es decir, no me vayas a confundir eso de ausencia de acción como la modalidad para cometer un delito, la conducta, el cambio en el mundo externo. Cuando se habla de acción o omisión en la comisión del delito, no se habla, no estoy hablando de la acción de matar, de la acción de violar, de la acción de estafar. Estoy hablando de la acción desde un punto de vista procesal, como sinonimia de pretensión procesal. Esta, digamos, es la causal mucho más sencilla a los que les gusta rayar código al lado del 300, ausencia de acción, porque se dan las llamadas causales de extinción de la acción penal que están presentes en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, ¿qué pudo haber ocurrido? Bueno, la muerte del procesado, ¿verdad? Allá están los que están en el extranjero, ¿verdad? Perdiéndose esta belleza del Ávila, pero bueno, bienvenidos todos. Entonces, el Ávila, el cerro que circunda a la ciudad de Caracas, el Ávila desde los campos de golf del Caracas Country Club. Entonces, sigamos con el asunto. La muerte del procesado, el llamado cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el pago de la multa, la prescripción, ¿ok? Conforme lo establece el 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Entonces se da circunstancias que extinguen la acción penal. Finalmente, dentro de ese artículo 300, se nos habla de la ausencia de pruebas. Es decir, dice la norma que a pesar del convencimiento fiscal no hay una base material. Ustedes me dirán, pero bueno, Ángel Serpa, profesor, ¿no nos dijiste que si era un problema de prueba, el fiscal solicita, decreta el archivo fiscal? Ahora me estás diciendo que el fiscal decreta el sobreseimiento. Bueno, ponte de acuerdo, o presenta el decreto de archivo fiscal o presenta la solicitud de sobreseimiento. Ya muchos que han visto estos cursos míos hasta el cansancio ya saben lo que yo voy a decir a renglón seguido. Bueno, sabrán que en el caso del decreto de archivo fiscal existe la probabilidad de encontrar esos elementos de convicción. En cambio, en el caso de la solicitud de sobreseimiento fiscal existe la imposibilidad absoluta de encontrar los elementos de convicción. Utilicé bien esa fase preparatoria, investigué bien, pero no encuentro ningún elemento de convicción. De igual forma, tengo que señalarte que esta solicitud fiscal de sobreseimiento va a conllevar a unos efectos que yo prefiero analizarlo cuando volvamos luego del corte de esta disertación, sobre todo con la llamada referencia normativa, un tanto para hacerme explicar. ¿Ok? Aquí yo lo que quiero abordar es solamente el aspecto, digamos, sustantivo de los actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Por último, nos vamos a encontrar como tercer acto conclusivo de la fase preparatoria la acusación pública, la acusación fiscal, que está descrita en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Digamos que el momentum, ¿verdad?, para la presentación de dicha acusación pública depende mucho de cuál fue la medida de coerción personal que se decretó en la audiencia de imputación. Si lo que se dictó fue una medida judicial preventiva privativa de libertad, en los 45 días continuos tendrá que presentarse la acusación pública. Por cierto, eso va a tener unos efectos con respecto a la coerción. Muchos me preguntan, profesor, ¿qué pasa si el fiscal no presenta la acusación en los 45 días continuos si se dictó la medida judicial preventiva privativa de libertad? Bueno, el primer efecto es el cese de la coerción, ¿ok? El cese de la coerción y entonces el dictado de una libertad plena, una medida cautelar sustitutiva. Pero con respecto a la acusación, no, ya eso es distinto, ¿ok? No existe la posibilidad de la caducidad, por lo menos dentro del procedimiento ordinario. Si fue un delito menos grave, hablaríamos de otro asunto, pero ahora se mete la famosa sentencia de diciembre del año 18 frente a la acusación particular propia de la víctima. Miren, mi estimado, como esto ya está a punto de concluir, vamos a terminar esta sesión para reintegrarnos de inmediato con las mismas coordenadas por apenas pocos minutos, 20 minutos, 15 minutos, la restante disertación. Nos vemos ya, pues.